Quinta aliyá. Números 35 del 1 al 8. Números 35, 7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, junto con sus tierras de pasto. Los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. 6 de ellas serían como ciudades de refugio. Alrededor de cada ciudad tenían un terreno de 2000 codos en cada dirección. En el versículo 4 se habla de 1000 codos y en el versículo 5 se habla de 2000 codos. Esta aparente contradicción se resuelve con el Talmud. Los primeros 1000 codos fueron dejados como espacio abierto y los otros 1000 codos servirían para campos y viñas. Sexta aliyá. Números 35, 9 al 34. Números 35, 11. Escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguien sin intención. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio, en hebreo Arei Miklak. Cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto, en hebreo Goel Hadam, o redentor de la sangre, para ejecutar la venganza del Eterno y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será redamada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Números 35:25. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Aquí la palabra congregación se refiere a la corte de justicia o el Beidín. El Talmud enseña que en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Hadam, el Beidín tenía la responsabilidad para proveer con uno. Este Goel tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. El que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa durante todo el tiempo en que permaneciere con vida. El sumo Cohen que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. Incluso el que haya matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tipo de castigo de cárcel. Esto nos enseña cuánto el Eterno valora una vida humana. No obstante, este tipo de cárcel era un lugar de santidad donde vivían los levitas, que se dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento de la muerte de Sumo Cohen, la persona quedaba libre para volver a su propia casa y su propio terreno, y el vengador de la sangre perdía totalmente su derecho de ejecutarle. Séptima aliyá. Números 36 del 1 al 13. Números 36, 6. Esto es lo que Yahweh ha ordenado tocante a las hijas de Zelofhad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. La herencia de los terrenos en Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus. Cásense con el que bien les parezca. Esto nos enseña que el Eterno no ha destinado a una sola persona con la cual se puede casar.
El Altísimo da la libertad para que uno pueda casarse con la pareja que bien le parezca, con tal que sea dentro de la tribu de uno mismo. El mismo pensamiento se encuentra en Primera de Corintios 7 al 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Este texto dice que una viuda tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que en el Adón, es decir, con uno que tiene la fe de Yeshua. Por supuesto, no tiene el derecho de querer a uno que esté en un pacto matrimonial con otra persona, porque no puede codiciar al esposo de su prójimo. Una mujer divorciada tiene el mismo estado que una viuda, porque ya no tiene marido. Por medio del divorcio fue liberada del varón, que antes era su esposo. Este texto nos puede ser utilizado para impedir a los divorciados a casarse de nuevo. Sin embargo, si el esposo es creyente, ella no tiene el derecho de casarse con otro, como lo cita Primera de Corintios 7 del 10 al 11, sino que debe buscar la reconciliación con él. Ahora, si el esposo creyente divorciado hace un nuevo pacto matrimonial con otra mujer, la mujer divorciada quedará libre para casarse con quien quiera, de la misma manera como una viuda. Un creyente no tiene el derecho de casarse con uno que no cree en Yeshua. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos que no creen en Yeshua, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial? ¿O qué tiene un común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo, como dijo Yahweh, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Con esto damos por terminado el libro de Números y decimos, Hazak, Hazak, Benit Yasek, sé fuerte, y que nos fortalezcamos.